Muy buenas tardes, estimadas estudiantes. En nuestra última clase, en nuestra última clase de avance, nosotros podíamos revisar cuáles son los fundamentos del derecho sucesorio, ¿no? Era básicamente eso lo que hemos intentado explicar. Y cuando nosotros analizábamos cuál es el fundamento del derecho sucesorio, nosotros veíamos que hay tanto fundamentos individualistas como fundamentos de tipo social. Y cuando hablábamos del fundamento individualista del derecho sucesorio, nos decíamos que esta se caracteriza en al menos dos aspectos, en dos conceptos, ¿no? Bueno, hay dos tendencias diferentes. Una justifica el derecho sucesorio en la perpetuidad del derecho de propiedad. Como el derecho de propiedad es perpetuo, entonces también después de la muerte el derecho de propiedad debería subsistir. Y si el derecho de propiedad tiene que subsistir, tiene que haber un titular, ¿no? Entonces alguien que continúe esa propiedad. Porque si cuando nosotros muriéramos también terminaría nuestro derecho propietario, sencillamente no estaríamos ante un derecho de propiedad, sino ante un usufructo. El fundamento también teórico de esta tendencia tiene dos puntos importantes. El derecho propietario, como habíamos dicho, y también el reconocimiento de que la voluntad de una persona pueda producir efectos jurídicos. Son entonces dos sustentos teóricos en general que hasta el día de hoy son importantes para el derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones, entonces, entre sus fundamentos teóricos y doctrinarios, tiene el derecho propietario y la voluntad que se le reconoce a una persona para que pueda producir efectos jurídicos. Veíamos que hay otras tendencias también. Algunos decían que el derecho de sucesiones tiene su fundamento en el afecto, es decir, si alguien va a transmitir su patrimonio a su familiar, lo hará en mérito al afecto que le tiene, a las relaciones sociales que tiene, y a las relaciones económicas. El padre trabajaría en vida para asegurar la asistencia a sus descendientes, ¿no? Entonces es por este motivo que supuestamente el derecho sucesorio tiene un sustento, ¿no? Nosotros discutíamos si esto tenía algún sentido y llegábamos a la conclusión que sí es posible, ¿no? Que uno termine trabajando para que sus descendientes puedan subsistir. Además, toda la familia coopera, decíamos, y hay una cooperación con los bienes de los antecesores, es decir, hay esa cooperación que se da con los bienes, ¿no? Que van quedando de los antecesores. Hay una tercera tendencia que es más especulativa, que nos dice el derecho de sucesiones existe porque los hombres no ahorrarían ni tampoco trabajarían si es que cuando mueren sus derechos patrimoniales se extinguieran, ¿no? Ellos dirían, ¿para qué? Entonces no tiene sentido que ahorre, mejor lo gasto todo antes de fallecer y bueno, no existiría esto, no existiría esta posibilidad. Entonces hay efectos económicos importantes, nos dicen. También nos dice que habría perjuicios económicos porque si se extinguieran las relaciones patrimoniales, ¿qué pasaría con todos los acreedores, no? Si nosotros muriéramos y las deudas también se extinguieran con nuestra muerte, sencillamente, bueno, estaríamos ante un montón de acreedores que no tienen a quién reclamar sus créditos, ¿verdad? También hay fundamentos de tipo social que dicen que el derecho sucesorio terminaría siendo egoísta, ¿no? Terminaría siendo egoísta y ¿por qué? Porque genera desigualdades. Hay muchas personas que no trabajan, muchas personas que no ganan los activos del patrimonio que ellos tienen, por lo tanto, se generarían injusticias, ¿no? Coloca algunos miembros de la sociedad en situación de privilegio. Veíamos que estos miembros tienen a su disposición recursos que no produjeron ni ganaron y los obtienen entonces de forma gratuita y sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, esta postura social que habla sobre el derecho de sucesiones nos dice que no debería existir derecho de sucesiones. Y esto, estimadas estudiantes, se ha podido plasmar, por ejemplo, ha sido el fundamento teórico para regímenes de carácter comunista, ¿no? En los cuales, claro está, la tendencia es negar el derecho a heredar, aspecto que se ha intentado en la URSS en algún momento, o
imponer impuestos altos a la sucesión, ¿no? Estas tendencias se pueden ver en diferentes teorías que procuran explicarnos el derecho sucesorio. Algunos dicen que el derecho sucesorio emana del derecho natural, ¿no? Deriva del dominio eminente de la familia, es decir, la familia misma implica ese tipo de relaciones y es por eso que se las reconoce. La teoría biológica nos dice que la sucesión es una consecuencia de orden natural o biológico. La muerte provoca la continuidad de los descendientes del individuo. Entonces habría un fundamento biológico también en la sucesión hereditaria. La teoría del afecto presunto nos dice que la ley examina qué es lo que hubiese querido el difunto al momento de fallecer, es decir, qué es lo que hubiese querido él cuando fallezca y por tanto respecto a su patrimonio, ¿no? Esta teoría, estimadas estudiantes, justifica uno de los tipos de sucesión, que es la sucesión por legítima. Nosotros vamos a ver que hay la sucesión legal, forzosa, ave intestada, que se da, en la cual reconoce, ¿no?, la legítima de las personas, de los herederos. Pero también hay una sucesión testamentaria, por voluntad del decujus, y esto se puede dar respecto a la parte de libre disponibilidad y tiene también otros efectos que vamos a analizar que no necesariamente podrían llegar a ser patrimoniales. Es muy interesante esta figura del testamento. Entonces hay una sucesión testamentaria y una sucesión legal. Eso vamos a ver en un momento más cuando veamos la clasificación de la sucesión. Algunos también dicen que en realidad habría una copropiedad de la familia sobre los bienes. Entonces no hay una voluntad presunta. Lo que pasa en realidad, nos dice, es que todos los miembros de la familia son propietarios de los bienes. Por tanto, cuando fallece uno, los otros entran en propiedad también del bien. Hay una teoría utilitaria que nos dice que el Estado organiza el derecho sucesorio, fundamentalmente por razones políticas y económicas. Hay una teoría negatoria que rechaza la existencia de la propiedad privada y también del derecho sucesorio. Y nosotros nos hemos quedado en esta clase anterior, en el avance anterior, en el concepto de sucesión. Decíamos que sucesión genéricamente y ateniéndonos a su etimología, viene de sucesio, ¿no?, del latín sucesio, y esta del verbo sucedere, que es la acción y efecto de continuar una situación. Sucesión, entonces, se refiere a algo que se da sucesivamente, ¿no? Algo que se da después de otro, algo que sustituye a algo anterior, ¿no? Entonces es un conjunto de eventos sucesivos que vamos a ver en un instante, que también sucede en el derecho de sucesiones, que es una parte del derecho civil, como analizábamos en nuestra anterior clase. Por tanto, es la continuación de alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Una persona sustituye a otra en sus relaciones, entonces se da un acto sucesivo, ¿no? Se continúa esa situación del decujus. Y ustedes me dirán, ¿quién es el decujus? El causante es la persona de la que va a emanar esa transmisión del acervo hereditario que vamos a ver en un momento, cuando veamos los elementos de la sucesión. Entonces, por ahora nosotros ya podemos entender que en el derecho de sucesiones, y al menos en la sucesión en derecho civil, estamos ante una figura que requiere de la muerte del causante, ¿no? Y que esto va a generar la transmisión del patrimonio. Y el patrimonio no solo está compuesto por los bienes, ¿verdad? No solo está compuesto por las casas, autos, créditos, por las cuentas bancarias, no solo por los activos. Ustedes saben muy bien que también el patrimonio está compuesto por obligaciones, deberes y también por ciertas cargas, ¿no? ¿Qué es la sucesión? Antes de ver qué es el derecho de sucesiones, veamos qué es la sucesión y tratando de precisar. En esta parte nos hemos quedado concretamente cuando revisábamos nuestra anterior clase, ¿no? Genéricamente es una serie de acontecimientos que siguen uno tras otro, ¿no? Jurídicamente, estimadas estudiantes, puede distinguirse dos tipos de acepciones. Una acepción amplia y una acepción restringida. En el sentido amplio,
Sucesión es todo cambio de sujeto en una relación. Y dábamos el ejemplo de la compra-venta, ¿no? El comprador, por ejemplo, sucede al vendedor en la propiedad de la cosa vendida. Se realiza entonces un contrato de compra-venta y cuando tú compras algo, tú sucedes, o sea, se da una sucesión, ¿no? Pero en un acto intervivos, solo que nosotros vamos a ver en esta materia la sucesión mortis causa, es decir, la sucesión y los efectos que puede producir después de la muerte. Pero en un sentido amplio, o sea, en un sentido genérico, sucesión se puede referir a esto que es la sustitución de un sujeto por otro. Igual en la permuta, ¿no? Yo le cambio a Jimena mi automóvil por un terreno, entonces yo soy su sucesor a título particular en el terreno, ¿no? Y ella igual será mi sucesora en el automóvil. Y bueno, yo ya seré titular del terreno y ella titular del automóvil. En el sentido restringido ya y en un sentido ya destinado, digámoslo así, o que se dirige hacia, la, hacia el derecho sucesorio por causa de muerte, la sucesión debe ser entendida como la transmisión de todos los bienes y derechos del difunto, así como sus obligaciones que no se extinguen con la muerte. Eso es sumamente importante, ¿no? Un aspecto a tomar en cuenta siempre. Si bien se extinguen ciertos derechos cuando uno fallece, no es menos cierto que hay otros que van a subsistir, ¿no? Hay otros derechos que van a subsistir. Entonces, estimadas estudiantes, con la muerte se extinguen algunos derechos, pero subsisten los derechos patrimoniales, ¿ya? Es decir, van a subsistir aquellos derechos que uno tiene sobre los bienes, sobre créditos, aquella parte, aquel elemento activo del patrimonio. Pero no solo el elemento activo, sino también las relaciones jurídicas que ustedes han estudiado en obligaciones, ¿no? Obligare, ligarse a alguien en razón de, es decir, mediante la obligación, nosotros nos sometemos a otra persona, a un acreedor, ¿no? Los deudores se someten a un acreedor y se generan situaciones jurídicas. Y eso subsiste inclusive para los herederos, ¿no? Incluso la responsabilidad civil es transmisible mortis causa, ¿no? Si es que el causante, el de cuyus, el difunto, que son lo mismo, ¿no? Son lo mismo esos tres términos, por ejemplo, ha generado un daño, entonces serán los herederos de esta persona quienes tengan que repararlo. Había un caso, ¿no? Ustedes probablemente lo han conocido, este caso que se ha dado en la avenida 6 de marzo, cuando cayó una pasarela, ¿verdad? Falleció el chofer, ¿se acuerdan? Y en realidad el chofer era culpable de todo ese daño patrimonial que había generado. Pero, ¿qué pasaba con esto? Esta obligación en su momento tendría que subsistir para sus herederos si es que habría culpa, si es que habría prueba de la negligencia de esta persona. La palabra sucesiones, estimadas estudiantes, según Carlos Morales Guillén, se usa como una de las de más amplio significado. Entonces, y más propio para denotar el hecho general de la transmisión de derechos y obligaciones que implica la muerte de una persona. La sucesión, entonces, en el derecho civil y en el sentido estricto, se refiere a la transmisión que se da de todos los derechos y obligaciones cuando fallece alguien. Uno de los presupuestos necesarios es el fallecimiento de la persona, ¿no? Que va a generar nuevas situaciones jurídicas. Como institución jurídica es un modo de adquirir el dominio. Cuando ustedes veían, por ejemplo, los modos de adquirir la propiedad, ¿se acuerdan? Cuando veían esto en bienes, en la materia de bienes, veían ustedes modos de adquirir la propiedad, originarios y derivativos, ¿no? Los originarios eran la usucapión, la ocupación, la accesión. Y dentro de los derivados, ustedes veían el contrato, la posesión de buena fe, y también encontrábamos la sucesión por causa de muerte como una forma de adquirir la propiedad, porque la muerte genera esa transmisión y alguien puede adquirir derecho propietario, pero también contraer obligaciones, como hemos visto.
Entonces se transmite la herencia de una persona, sea según expresa disposición de voluntad. Y esto puede darse mediante una disposición última de voluntad, es decir, la figura del testamento que vamos a analizar, o también mediante disposición de la ley. La ley va a establecer, en caso que una persona no haya dispuesto de de su patrimonio, entonces la ley también dispondrá a quién corresponde el mismo. No es lo mismo la sucesión que la herencia. ¿Tienen relación? Sí, pero ¿son lo mismo? No. ¿Por qué? Porque uno es un concepto más preciso. Esto ya lo habíamos visto en la anterior clase, entonces estamos haciendo una retroalimentación además. Parece que fueran lo mismo, se usa como sinónimos estos términos, claro que sí, pero hay una diferencia. Francesco Messineo nos dice que la herencia es una subespecie de la sucesión. La sucesión, yo les decía en la anterior clase, cuando estaba Jimena y el compañero Paño, se puede suceder como heredero, o sea, la herencia se refiere a la transmisión del patrimonio a título universal. Esto se da entonces en la situación en que el heredero entra indistintamente en la universalidad de los bienes hereditarios o patrimonio hereditario. Es decir, esta persona va a adquirir todo, ¿no? El heredero adquiere todo, derechos y obligaciones de su causante. Pero la herencia no solo se refiere, digo, la sucesión no solo se refiere a la herencia, sino también se va a referir a ciertas situaciones en las que algunas personas no van a adquirir la totalidad de los bienes, sino un bien específico, una relación jurídica específica. También puede sucederse entonces como legatario. Este es el caso de los sucesores a título particular, ¿no? Ustedes van a ver cuando nosotros analicemos la legítima y cuando analicemos también el testamento, que hay una parte que la ley dice, esta parte tú y cualquier persona puede disponerla, ¿no? Hay una parte de libre disposición que tienen las personas y respecto a esta parte de libre disposición, uno puede designar, ¿no? Te dice, ya, bueno, tienes varias casas, tienes varios bienes, tal vez no tengas ninguna deuda, entonces esta porción tú sí puedes disponer. La ley siempre va a designar una legítima se llama a esa parte, a esa porción que reserva para la familia, pero también va a decir, bueno, tú como es tu patrimonio, también puedes disponer de una parte. Y en esas circunstancias, el decujus, el difunto, el causante, lo que puede hacer es transmitir ciertos bienes, y no necesariamente todo como a los herederos, a algunas personas, ¿no? Algunas personas que no necesariamente sean herederos forzosos. Entonces puede sucederse como legatario. Este es el caso de los sucesores a título particular. ¿Eh? Yo tengo, según que tengo 5 casas, tengo 4 hijos y nada más que 4 hijos que tendrían que heredar. Entonces la ley dice, bueno, esta parte es para tus hijos. Entonces yo les entrego las 4 casas a mis hijos y la casa restante puedo disponerla y dejarla a quien yo quiera. Entonces el testamento tiene ciertas reglas también. Si el testamento vulnera la legítima, esa porción que está destinada por ley a los más cercanos, incluso puede anularse el testamento, esa disposición. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver. Hay figuras bien interesantes en esta materia que nosotros vamos a ir analizando. Entonces, ese sería un sucesor a título particular, porque solo sucede en un bien específico, en una relación específica. Sucede en un derecho real que tenga por objeto bienes determinados o relaciones determinadas, ¿no? Solo se transmite eso. ¿Cuáles son los elementos de la sucesión? Si bien nuestro código, si ustedes revisan nuestro código, estimados estudiantes, nuestro código civil, el mismo como tal no define qué es la sucesión hereditaria, ¿ya? Eso es un aspecto a tomar en consideración. No lo define, pero se va formando mediante las reglas que nosotros tenemos. Sin embargo, el código argentino, el código civil argentino, sí lo hace, ¿no? E identifica los elementos, y los teóricos argentinos identifican cuáles son los elementos que también pueden encontrarse en nuestro ordenamiento jurídico, pese a que no estén expresamente, ¿no? Ordenados tal vez en una definición.
Eso es un aspecto importante. Por eso es que vamos a revisar cuáles son los elementos. Entre los elementos de la sucesión por causa de muerte encontramos a los siguientes. En primer lugar, hay un sujeto causante, también llamado decujus. Este es el difunto, ¿no? A quien se encuentra relacionada, a quien se encontraba relacionada la titularidad del patrimonio. Este patrimonio entonces le pertenecía al decujus. Ese es el primer sujeto que está, ¿no?, en esta sucesión hereditaria. Causa. Tenemos también una causa necesaria. Sin esta no existe la sucesión. Y esta causa va a ser la muerte real o presunta. Ustedes cuando veían Derecho Civil 1 han visto la muerte presunta, ¿no? La muerte presunta tiene los mismos efectos que la muerte real, ¿no? Se abre la sucesión, también se extinguen ciertos derechos, etc. La muerte es un hecho jurídico que provoca entonces la transmisión del patrimonio y de ahí deriva el carácter mortis causa de la sucesión hereditaria, ¿no? El efecto, ¿cuál es el efecto que encontramos nosotros en la sucesión? Se va a producir la apertura de la sucesión. Una vez que fallece el decujus, el causante también llamado, lo que va a pasar es que se abre la sucesión y ustedes van a ver que hay figuras como la delación y la vocación que vamos a ir estudiándolas. Es decir, se llama a los herederos para que los mismos puedan entrar en posesión y puedan en primer lugar aceptar o rechazar la herencia, ¿no? Entonces, el efecto es que se abre la sucesión, se apertura la sucesión y también la transmisión de la herencia o legado. La ley organiza cómo se produce esta transmisión y nuestro Código Civil nos dice que el mismo momento que se abre la sucesión, los herederos ya serían poseedores de esos bienes, entran en posesión, nos dice. Tenemos además los sujetos denominados herederos, ¿ya? Y en un término yo creo más óptimo o más válido podemos llamarlos causa-habientes, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo son herederos, también pueden ser legatarios, ya hemos visto, ¿no? Los herederos van a ser las personas llamadas a suceder. Aquellos que van a entrar y van a poder ser titulares de una relación jurídica. Van a ser titulares, perdón, de determinados derechos. Que se van a transmitir. Además, dentro de los elementos, también tenemos la fuente de la vocación, ¿no? El llamamiento. Es decir, el momento que surge la muerte real o presunta, hay esa vocación, el llamamiento. Se llama a los herederos. Y esto puede surgir o del testamento o de la ley, dando origen así a la sucesión que puede ser testamentaria o una sucesión ab intestado forzosa también, ¿no? El objeto es la herencia y la herencia comprende el patrimonio, esa universalidad, ese conjunto de elementos activos y pasivos que componen el patrimonio y que están vinculados a la persona según la clásica teoría patrimonio-personalidad, ¿no? Entonces, como decíamos, ese patrimonio no se extingue con el fallecimiento, sino que estamos ante una universalidad que se transmite, excluyendo los derechos que se extinguen por la muerte del causante, que hace un momento hablábamos sobre ellos, ¿no? Nosotros hace un momento decíamos que hay ciertos derechos que forman parte de, ahí no estábamos hablando de, hay ciertos derechos y obligaciones entonces que van a formar parte del acervo hereditario. Y estos se transmiten en su cabalidad, ¿no? En su totalidad. Continuemos entonces. Los elementos son aquellos. Eso es lo que vamos a ir estudiando y vamos a ir estudiando cómo se regula esto. Pero, ¿qué es el derecho sucesorio? Ya hemos visto qué es la sucesión, ¿no? La sucesión va a ser aquel fenómeno jurídico o aquel por el cual una persona va a fallecer, ya habíamos dicho, como presupuesto para que se transmitan sus derechos de carácter patrimonial. Además, el derecho sucesorio va a regular esto, ¿no? Esta transmisión. ¿Qué es el derecho sucesorio?
Es la rama del derecho civil definida como el conjunto de normas de orden público que se encarga de regular la transmisión patrimonial de derechos y obligaciones o de relaciones jurídicas transmisibles de una persona fallecida, que se llama causante, a favor de una o varias personas que van a sobrevivir y que se llaman causahabientes o sucesores también, ¿no? Según se trate de una sucesión legal, testamentaria o mixta. Entonces el derecho sucesorio va a ser el conjunto de reglas que rige esos aspectos, ¿no? Entre las tendencias del derecho sucesorio nosotros tenemos las siguientes. En lo teórico, estudia en primer lugar la dialéctica natural, lo que ya habíamos visto, ¿no? Nosotros hemos visto que es lo que se busca también en el derecho de sucesiones es justificar por qué una persona, después de su fallecimiento, puede decidir voluntariamente, o también la ley puede presumir su voluntad respecto al patrimonio que tiene, ¿no? Entonces, en lo teórico, el derecho de sucesiones estudia la dialéctica natural de los sistemas de transmisiones patrimoniales por fallecimiento del causante, ¿no? Va a estudiar la jurisprudencia, las corrientes doctrinales y va a realizar un análisis jurídico, científico y también histórico, porque va a buscar esos institutos jurídicos, los va a estudiar desde la antigüedad y va a relacionarlos y va a ver si los mismos subsisten el día de hoy. En lo práctico, estimados estudiantes, el derecho de sucesiones regula las transmisiones patrimoniales, lo que ya hemos dicho, y otros derechos que quedan en vacancia por la muerte de su titular o por negocios jurídicos realizados inter vivos con efectos mortis causa, ¿no? Es decir, no siempre va a haber herederos, ¿no? No siempre va a haber herederos y vamos a ver que hay ciertas reglas, por ejemplo, que van a derivar de la muerte y de una herencia yacente, que va a implicar la sucesión del Estado en caso de que no haya herederos. Y, o bueno, también de parientes más lejanos, según las circunstancias, pero todo determinado por la ley. ¿Cuáles son las características de este derecho sucesorio que nosotros vamos a ir estudiando? La primera característica es su universalidad. El patrimonio, ustedes ya lo saben, es único, es una universalidad jurídica que está compuesta por elementos activos y elementos pasivos. Elementos activos ya habíamos dicho que está compuesto por bienes, créditos, derechos de carácter patrimonial, y elementos pasivos de carácter económico, ¿no? Que pueden evaluarse económicamente. Y el elemento pasivo que está compuesto por deberes, obligaciones, por cargas que también pueden evaluarse en dinero. En el derecho de sucesiones, el patrimonio es único en la vida de las personas. Y cuando fallece la persona, recibe todo ese patrimonio. Ese patrimonio que se transfiere se llama acervo hereditario y se transfiere en su totalidad, ya les había manifestado, ¿no? En su totalidad, inclusive en caso de que los herederos sean varios. ¿Por qué? Porque ya no estamos ante herederos que puedan decir, yo quiero esto, yo quiero este otro, yo quiero esta casa. No, todos son herederos de todo, incluso cuando son varios, reitero, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que, que si bien son varios, si hay 5 casas, todos son propietarios de las 5 casas. Si hay 5 deudas, todos son deudores de las 5 deudas, ¿no? Espero que se comprenda este aspecto, exceptuando el caso de la solidaridad, ¿no? En la cual, claro está, no se transmite por causa de muerte, eso lo habrán estudiado en sucesiones, digo, en obligaciones. Pero igual vamos a revisar algunos aspectos inherentes, ¿no? La segunda característica es la indiscriminabilidad. Los herederos concurren en igualdad de condiciones y derechos atendiendo al grado de proximidad. No interesa el origen de la familia. Es decir, no importa si se trata de hijos extramatrimoniales, no importa si se tratare de hijos adoptivos, entonces no se puede discriminar a los herederos. Eso es sumamente importante.
La tercera característica es la indivisibilidad. Debido a que los derechos y obligaciones del difunto se transmiten en su universalidad, lo que habíamos dicho, es decir, todos los derechos y todas las obligaciones, no permiten la elección solamente del elemento activo. Es decir, que cuando uno acepta la herencia, el acervo hereditario en su totalidad, lo va a hacer con las obligaciones también. Uno no puede decir solo acepto las casas, los autos y los créditos. No, también tendrá que aceptar las obligaciones. Otra de las características del derecho sucesorio es la equitatividad. Parece lo mismo que la indiscriminabilidad, ¿no? Pero no es lo mismo. En la indiscriminabilidad estamos ante la figura por la cual no se puede excluir a nadie por tener una relación, por haber emanado de una relación familiar distinta, digámoslo así, pero siempre y cuando esté en el mismo grado, ¿no? Antes sí había diferencias entre los hijos, ¿no? Ustedes saben, incluso en Roma, el que heredaba era el primogénito, pero y las mujeres incluso no podían llegar a heredar, pero el día de hoy no existe eso. La equitatividad se refiere a que los llamados a suceder heredan en proporciones iguales, ¿no? Si bien es todo de todos, todo es de todos, pero en partes iguales, ¿no? Los llamados a suceder adquieren derechos y obligaciones de su causante de forma equitativa y en porciones iguales, de modo que no haya ventaja para unos y desventajas para otros. Esa es otra de las características del derecho sucesorio. Y al menos esto se va a evidenciar cuando nosotros veamos la sucesión legal, ¿no? La sucesión forzosa. ¿Qué clases de sucesión hay? La sucesión mortis causa, estimados estudiantes, puede dividirse en razón de su género y puede ser a título universal y a título particular. Eso ya lo hemos visto hace un momento cuando diferenciábamos al heredero del legatario, ¿se acuerdan? La sucesión a título universal comprende todas las relaciones jurídicas, todo el patrimonio o una parte proporcional de él si es que fueran varias personas, ¿no? Pero todo es de todos. A título particular. También puede ser entonces a título particular. La sucesión se produce solo sobre un bien o sobre un derecho específico determinado o determinable. Ese es el caso de los legatarios, veíamos nosotros, ¿no? La sucesión mortis causa también puede diferenciarse por su especie en legal en legal y forzosa. ¿Ya? Aquí ha habido una corrección mala. Legal y forzosa. La sucesión legal se da por mandato, no, la sucesión legal, perdón, y voluntaria, es esta, voluntaria. La sucesión legal se da por mandato de la ley. Se permite la transmisión patrimonial del difunto a sus sucesores. La sucesión voluntaria se va a dar cuando el titular dispone como manifestación de su última voluntad la suerte futura de sus bienes una vez que él muere. Y es que la ley y es que el derecho le permite a las personas que puedan decidir cuál es el destino de sus bienes también, ¿no? Pero obviamente este sistema no es total, como habíamos dicho. Solo hay una parte sobre la cual podemos disponer totalmente. Eso ya lo vamos a ir aclarando a medida que nosotros vayamos desarrollando nuestra asignatura. Entonces, estimados estudiantes, analicemos un poco sobre la historia. Ya vamos terminando nuestra clase de hoy. La siguiente vamos a concluir con esta temática y vamos a iniciar con la apertura de la sucesión. Eso vamos a estudiar. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? La sucesión ya se daba desde Hammurabi, ¿no? Desde Hammurabi, hace 2000 años antes de Cristo, ya se regulaba esta institución de herederos y ya se distinguía el testamento y también la posibilidad de que alguien pueda transferir sus bienes, o bueno, se pueda realizar la transmisión de los bienes si una persona fallece y no ha dejado un testamento o una declaración de última voluntad. En el derecho romano, nosotros tenemos una figura que es la del pater familias, ¿no? El pater familias que tenía la autoridad respecto a la familia, era representante en la sociedad también de la familia, y además tenía un estado de libertad, claro está, si era pater familias, ¿no? Entonces, este pater familias era, al morir, establecía, bueno,
quién iba a ingresar. Y bueno, eso ha sido en el derecho pretoriano, pero antes, mejor dicho, en el derecho, no, sí, pretoriano ya empieza a cambiarse esto. En el derecho quiritario, el, la ley establece, ¿no? La sucesión era legal en un primer momento y lo que establecía, o sea, era sumamente formalista, lo que establecía era que era el primogénito varón quien ingresaba a ocupar el lugar del causante. El 450 antes de Cristo se dicta la ley de las 12 tablas, un conocido antecedente, al menos en derecho civil, en las que se legisla la sucesión testamentaria y el pater familias podía y tenía la potestad y el deber moral inclusive de nombrar a su heredero, quien le sustituiría en la jefatura de la familia. Entonces era sumamente importante, incluso en algunas sociedades, quien no podía o quien no realizaba su testamento era mal visto, ¿no? Su honor era, como diríamos, era mellado inclusive. El pretor también ya en unas etapas posteriores podía otorgar la posesión de los bienes a los herederos, ¿no? Esto para llenar ciertos vacíos que podrían existir. En la etapa del derecho pretoriano, el Corpus Juris Civilis Justinianeus, que se da durante el derecho de Justiniano, crea una reserva a favor de los herederos forzosos, eso que les decía, ¿no? Esto que es la legítima. Algo, bueno, no se llamaba como tal la legítima, después ya se va estructurando un poco y establece que los descendientes adquieren la igualdad jurídica para suceder con los cónyuges. Ya se va, entonces ya va evolucionando esto, ya no es solo el primogénito el que podría heredar. Nuestro derecho sucesorio, estimados estudiantes, tiene esa influencia romana, pero además tiene la influencia del Código Civil Italiano de 1942. De hecho, gran cantidad, de hecho, casi todas las disposiciones de nuestro Código Civil son una copia de ese Código Civil Italiano de 1942, ¿no? Y esa es una de las principales influencias históricas que tenemos. El Código Civil Santa Cruz tenía en su momento, en 1831, la influencia del Código Civil Napoleón de 1804, que no contenía un tratamiento sistemático y didáctico como el que nosotros ya tenemos actualmente, ¿no? Para finalizar, estimadas estudiantes, vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho sucesorio. Las fuentes directas de las que emana el derecho de sucesiones son, en primer lugar, la voluntad. ¿Por qué? Porque el titular del patrimonio va a poder disponer de sus bienes en forma libre, mediante actos jurídicos realizados entre vivos inclusive. Nosotros vamos a ver que las donaciones inclusive y las en vida pueden llegar a ser reducidas por figuras que establece el derecho de sucesiones. Pues las transmisiones a título gratuito también serían una afectación a la legítima de los herederos forzosos, ¿no? Entonces, puede realizarse por actos intervivos, también, por ejemplo, mediante la figura del denominado anticipo de legítima, alguien que le da ya antes de morir un bien como parte de adelanto de la sucesión a uno de sus herederos forzosos, ¿no? O por causa de muerte mediante la voluntad expresada en el testamento. La ley es otra de las fuentes y es muy importante, al menos en nuestro país no tenemos una cultura amplia para trabajar o para desarrollar un testamento, ¿no? Los ciudadanos no lo hacemos. Entonces la ley es la sustituta que nos va a decir qué es lo que según la ley va a querer, hubiese querido, ¿no? ¿Qué es lo que hubiese querido la persona que ha fallecido? La ley determina reglas sobre las formas de sucesión, los grados de parentesco y cuáles son las reglas respecto a la distribución de ese patrimonio. Y también ciertas normas que permiten la transmisión patrimonial por causa de muerte. Suple la voluntad presunta del titular, que no ha dejado una disposición testamentaria. Hasta acá entonces nuestra clase del día de hoy. Nosotros vamos a continuar y vamos a finalizar nuestra clase, bueno, esta temática, nuestra siguiente clase, y ya vamos a empezar con el desarrollo de la apertura de la sucesión. Muchas gracias. Hasta aquí concluimos hoy.